Mira, y yo quería antes de pasar a los demás temas, hacer un pequeño comentario con relación al discurso del presidente del pasado viernes, donde el presidente Danilo Medina reiteró algunas medidas que ya se habían tomado más temprano, como es el tema de la ampliación del estado de emergencia al 30 de abril y de algunas informaciones que ya se tenían, aunque había mucha expectativa con relación al discurso del presidente y que se esperaba mayor rigurosidad en el cumplimiento del distanciamiento físico, todo eso se quedó de lado y el presidente Danilo Medina mostró un discurso esperanzador, pero que no era el momento, es decir, no era el momento de generar la esperanza. Aparentemente el discurso estaba enfocado a un tiempo que aún no vivimos, estaba expresando como que ya habíamos rebasado toda esta etapa, generó mucha esperanza en momentos donde hay que llamar la atención a la población de que verdaderamente es el momento más difícil que pudiera presentar la pandemia. El tema del distanciamiento físico, el presidente habló de que somos uno de los países que más ha cumplido el tema del distanciamiento físico y eso no se ve en las calles. Es decir, esas estadísticas que presentó el presidente Danilo Medina de que hay un estudio colgado en la plataforma Google de que la República Dominicana es el país, uno de los países que más cumple el distanciamiento físico, eso no se refleja en las calles y es un llamado que hacen todos los sectores sociales todos los días, incluso es uno de los principales temas que está manejando el Colegio Médico Dominicano, de que establece de que se debe ser más riguroso en la medida, incluso habla de un confinamiento 24 horas. Significa que si se está exigiendo una mayor fortaleza en las medidas, es porque la medida media que se está tomando no es suficiente. El presidente habló de la utilización de mascarillas prácticamente de manera obligatoria. Yo creo que esto debe estar acompañado de una normativa jurídica, es decir, que debe estar establecido en el propio decreto de que se establece de manera obligatoria el uso de mascarillas para ingresar a establecimientos comerciales o para estar en la calle, aquellas personas que tienen la obligación de salir a las calles. Otro tema que habló el presidente, que también ha sido muy cuestionado por comunicadores y sectores políticos, es que el presidente comunicó de una serie de insumos que ya están disponibles especialmente para los médicos y hay algunos que preguntan que cómo está disponible los insumos cuando el propio ministro de Salud Pública ha indicado que todos los procesos de compras de emergencia sean suspendidos. Entonces, ¿a través de qué procedimiento de compras el gobierno ha adquirido todas esas facilidades que el gobierno ha anunciado, es decir, de insumos de protección médica como trajes, guantes, mascarillas y todas estas herramientas que tanto han exigido los médicos para ejercer su labor? Hay algo muy importante que ha sido una exigencia de la población y que el presidente Danilo Medina nunca se ha referido, ni tampoco los voceros de la comisión, es el tema de la exigencia de los fondos de los fondos de pensiones. Es un tema que cada día ocupa mucho espacio en lo que es en la agenda noticiosa del país y el presidente Danilo Medina no se refirió a ello. Hay otro tema en el área económica que también tocó el presidente Danilo Medina, que yo creo que debe ser observado también, que el presidente Danilo Medina indicó que según los estudios de los organismos internacionales, la República Dominicana será el único país que no caerá en recesión. Y yo creo que esto pudiera resultar chocante partiendo de que si los economistas, los médicos, los epidemiólogos, los investigadores indican que todo cuanto a la pandemia se está en proceso de investigación, que no hay conclusiones ni con el tiempo, ni con el avance, ni todo lo demás, sería muy apresurado por parte de cualquier gobierno establecer cuáles van a ser los impactos económicos de esta pandemia en cualquier país, no importa que sea República Dominicana, más si siquiera podemos mencionar a Perú, que ha sido uno de los países referentes en Latinoamérica, que tiene, por decir un nombre, tiene un colchón de un 12% por encima de su Producto Interno Bruto que le permite
sobrellevar la crisis, pero evitando es el endeudamiento, no de cara al futuro, porque obviamente que los gobiernos deben tener reservas, que son parámetros que establecen los organismos internacionales para evitar que cuando caigan procesos de crisis como este, se pueda sobrellevar. Por tanto, hay muchos elementos. Yo creo que el discurso del presidente, los asesores en términos de comunicación del presidente creo que fallaron un poco, sí, porque el discurso estuvo muy cargado de esperanza. El presidente estuvo felicitando a los médicos, estuvo felicitando a los militares, y yo creo que eso es un discurso cuando nosotros estemos en la condición de poder anunciarle al país que hemos rebasado la etapa de pandemia y que ya estaríamos solo reflejando los impactos de la misma. Yo creo que fue un discurso que en términos políticos hay algo que también, y esto es aparte del discurso, que hay que hacerle un llamado al presidente de la República. Partiendo del esquema político, ustedes saben que en medio de este panorama de pandemia, nosotros tenemos un país muy politizado, en medio de una campaña política, en medio de donde los principales candidatos están ocupando las principales posiciones en términos de ayuda, en términos de cosas, y el presidente en medio de su discurso mencionó a la vicepresidenta de la República, y esto ha sido un tanto criticado porque debió referirse en términos generales a lo que es la institución. Yo creo que a modo macro, yo creo que eso es lo que nosotros pudiéramos hablar sobre lo que ha sido el discurso del presidente Danilo Medina. Yo creo que en lo adelante el presidente Danilo Medina debe conversar más, debe estar más al frente de la crisis, no hablar de manera esporádica, sino que tiene que tener una comunicación constante con el pueblo, porque sin lugar a dudas hay que entender que el único líder en términos de gestión pública que tiene la República Dominicana en este momento es el presidente Danilo Medina, y es la única persona que puede inspirar un verdadero respeto, no solo en la ciudadanía, sino también en los funcionarios, algunos que están siendo cuestionados y otros que están totalmente inactivos en medio de esta pandemia. Es bueno decir ¿decías, Masi? Digo que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que planteas, sobre todo en el tema económico. Creo que el presidente se adelantó a hablar de que no... Discúlpame que no te dejé hablar, que parecía un monólogo. No, tranquilo. Digo, yo creo que el presidente se adelantó sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de que no habrá recepción económica en el país. Sabemos que los principales sectores económicos que mueven la República Dominicana es el turismo y está en el piso. El tema de zona franca y no está trabajando como debe manejarse ahora mismo. Y el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen la mayor cantidad de empleos en el país. Y el 56% de la población es informal. Exacto. Y microempresa. Y entonces esas empresas ahora mismo están cerradas, dada la cuarentena. O sea, eso no está generando nada. Y precisamente es por eso que el presidente de esta planta televisora y de todo el grupo Supercanal le ha hecho más o menos un estudio de lo que se está dando ahora mismo en República Dominicana y ha sugerido de que se cree una comisión mixta entre empresarios, representantes de los partidos políticos y un sinnúmero de sectores importantes del país, a fin de que se busque una salida para que estos sectores productivos comiencen a trabajar de manera paulatina, que comiencen a entrar en funcionamiento, porque como te dije, estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas que en este momento están todas cerradas. Eso implica que hay muchos empleados que van a ir a las calles, lamentablemente, porque es un sector que no tiene cómo sustentarse si no está abierto al público. Entonces creo que este llamado y esa solicitud que hace el señor Fran Jorge Elí en este momento es muy acertada. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y creo que debe tomarse muy en cuenta esto. Yo creo que es muy inteligente esa recomendación que hace el ingeniero Fran Jorge Elías, partiendo de que la comisión especial de alto nivel que maneja el tema del COVID-19 ha abarcado todo. Debe haber subcomisiones, por ejemplo, una comisión para el tema económico que no se reúna de manera privada, sino que se reúna de manera pública con sectores involucrados y que puedan ir llevando el tema económico conforme al desarrollo del tema sanitario. Yo creo que es muy inteligente, muy atinada, muy pertinente la recomendación del ingeniero Fran Jorge Elías con relación a la creación de una comisión económica que evalúe incluso posibles fuentes de financiamiento del gobierno. Tú hablabas de que el gobierno tiene 3 fuentes esenciales de financiamiento. El tema del turismo,
el tema de las Colapsó. remesas y el tema impositivo y el tema de la microempresa. Y esos cuatro elementos ahora mismo en este momento están en cero. No tenemos remesas porque la situación es mundial. El turismo, no tenemos turismo porque la situación es mundial. No tenemos el impuesto porque dentro de las medidas económicas que se han tomado es crear exenciones para que no se pague impuestos por los próximos 3 meses, además de que las microempresas están detenidas. Por tanto, hablar del impacto económico que tiene esta pandemia, yo creo que es apresurado y es muy pertinente crear una comisión que cree esas condiciones de nuevos mercados y de nuevas fuentes de financiamiento para el gobierno dominicano. Así es, Dari. Tenemos que ir a una pausa, Así es. pero al retorno, Waldo haría el suero con nosotros.